Bueno, nos habíamos quedado en qué número de ecuación. Estamos ya. Y tenían que resolver, jóvenes. ¿Han resuelto? Jóvenes, ¿resolvieron? Aquí está la definición de brecha inflacionaria, jóvenes. La brecha inflacionaria se divide con el excedente de demanda menos la producción a pleno empleo. La brecha inflacionaria es el excedente de demanda, la demanda agregada que tiene que ver con el consumo de los trabajadores, consumo de los empresarios, la absorción, que es aquí básicamente el gasto público, la inversión pública y privada, que está acá, menos, ¿no?, la producción a pleno empleo, que es X para nuestra nomenclatura acá. Entonces luego reemplazamos este consumo de los trabajadores, ¿no?, es esta ecuación, es este, ¿no?, a 2, que es M más toda esa expresión, que está aquí, está M, ¿no?, solamente más esta expresión. El consumo de los empresarios, que es esto también que viene una ecuación, más A. Entonces, aplicando 4, que es básicamente, ¿no?, la ecuación 4, es esto, que la producción es la multiplicación de el salario monetario por el nivel de empleo, ¿no? Eso aplicamos acá, ordenamos y tenemos esta relación. Aplicamos la ecuación 6 y llegamos a esta expresión. Simplemente reemplazos, jóvenes. Reemplazos de todas las ecuaciones unas tras otras para que ustedes puedan darse cuenta que con una simple, el modelito tiene una solución, ¿no? Aquí aplicamos la ecuación 4 a toda esta ecuación, ordenamos algebraicamente como ustedes pueden ver acá, ¿no? Factorizamos, porque aquí adentro vuelve a aparecer X sub 0, factorizamos X sub 0, que es el producto a pleno empleo, y ahí llegamos a esta expresión. Esta expresión, jóvenes, que es donde llega Keynes en su paper, nos da pues todo el esbozo y lo que va a hacer, lo que va a dar lugar a una nueva teoría de la inflación en ese momento, ¿no? Hoy es una teoría vieja, pero en ese momento la forma en que lo plantea Keynes empieza a ser algo innovador. La brecha inflacionaria, por lo tanto, ¿no?, es igual al consumo autónomo de los trabajadores, a la absorción, que es consumo de gobierno, inversión pública, inversión privada, más la diferencia entre las propensiones al consumo de los empresarios, de los trabajadores y de los empresarios, ¿no?, que multiplica a esta expresión, ¿no?, que es en realidad el salario real, porque este es el salario, este es el nivel de empleo, este es el salario nominal que paga la sociedad, dividido entre sus precios. En realidad, esto es el poder adquisitivo, el salario real, ¿no?, que tienen los trabajadores, menos la propensión al consumo de los empresarios, o si ustedes quieren, es la propensión al ahorro de los empresarios por el
producto en pleno empleo. Entonces, Keynes se ocupa de este factor. Si los gastos de guerra, ¿no?, aumentaran este A en un incremento cualquiera, ¿no?, entonces, si esto aumenta, la brecha es positiva, jóvenes, ¿cierto? Produce una brecha inflacionaria por la aplicación de la ecuación 8. La brecha de mercado de bienes solo puede cerrarse con un incremento de precios. Es decir, que para que este incremento, por ejemplo, del gasto del gobierno, de la inversión pública, de la inversión privada, ¿no?, para contrarrestar eso y que esta brecha inflacionaria sea cero, es decir, no haya modificaciones de precio, algo tiene que ocurrir en todo esto para poder equilibrarlo eso. Y entonces la opción es que los precios, ¿no?, suban. Entonces, a mayor incremento de la absorción, ustedes pueden ver mayor crecimiento del nivel de precios, ¿cierto? Entonces, ¿para qué? Para que si queremos contrarrestar este incremento, tendría que aumentar los precios para que la brecha inflacionaria se cierre. Entonces, este elemento es sumamente importante ahora para tratar de explicar de dónde viene la inflación. Más aún todavía, miren ustedes, vamos aquí a ir más a fondo de lo que ustedes han llegado. A la ecuación anterior, aplicamos la ecuación 8 y vamos a suponer que la brecha inflacionaria sea igual a 0. Quiere decir, si la brecha inflacionaria del modelo de Keynes es 0, estamos hablando de que esto es 0, ¿verdad? De que el excedente de demanda menos la producción de pleno empleo es 0. Entonces, perdón, aquí estamos. Entonces, esta expresión se convierte en esto, igual a 0 es una ocasión, y esto despejamos simplemente esto, P sub 0 sobre P sub T, y luego todo esto viene a configurarse a este lado derecho de la ecuación, y simplemente hacemos una inversión. Aquí está P sub 0 en el denominador, P sub T en el denominador, cambiamos, ¿no?, invertimos esta relación y por lo tanto esto será pues el numerador, aquí el denominador se volverá numerador, aquí el numerador se volverá denominador, porque esto es exactamente lo que hacemos acá, ¿no? Y le ponemos, para que se note la diferencia, un P sub 1 y un P sub 0, para que haya modificaciones en los precios, ¿no? Algo de esto tiene que moverse, ¿no? Y entonces ahí viene justamente el análisis. Si nosotros tomamos esta ecuación, jóvenes, ¿no?, esta ecuación que mide la variación de precios, ¿no?, precio sub 1 sobre precio sub 0, en realidad es una forma de medir la variación de los precios, que sería la inflación, jóvenes. Entonces, la variación de la inflación va a estar en función de estos indicadores, ¿no?, de la diferencia entre la propensión al consumo de los trabajadores y los empleadores, ¿no?, de la propensión al ahorro que tengan los empresarios y este consumo autónomo, ¿no?, más este indicador A, que es la absorción, que es el gasto público, que es el gasto de inversión pública y el gasto de inversión privada. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir, jóvenes, para que inflación suba? O este denominador sube, ¿están de acuerdo, jóvenes? Si el denominador sube, sube esta relación y por lo tanto hay una inflación. O, fíjense ustedes, uno de estos elementos puede incrementarse. Si se incrementa este consumo autónomo de los trabajadores, o si se incrementa la absorción, repito, gasto del sector público, gasto en inversión pública y gasto en inversión privada, también ocasionaría que esta relación variaría, ¿no?, se incrementaría en realidad. Entonces, de ahí sacamos
las siguientes conclusiones, ¿no? Y claro, para que disminuya, esto puede ser el efecto paliativo para disminuir la inflación, ¿no? En esta ecuación. Por lo tanto, ahí estamos. Miren, el resultado muestra que la tasa de inflación es directamente proporcional a la diferencia entre la propensión al consumo de los trabajadores y la propensión al consumo de los empleados, ¿cierto? Y también a las variaciones que tenga A, que es el nivel de absorción. Si cuanto más invierte el sector público, cuanto más invierte el sector privado, o contrariamente, ¿no? Cuando haya mayor gasto corriente del gobierno, entonces, de acuerdo a este enfoque, miren ustedes, ¿no? Cuanto más aumente este M o esta A, por este signo negativo, ¿esto qué ocurre, jóvenes? Esta relación sube o baja. Si aumenta A, jóvenes, ¿cuál es el efecto sobre los precios? Jóvenes, Se incrementan las tensiones. ¿se incrementan los precios? ¿Por qué? Por esta relación inversa que existe en el denominador del producto menos M más A. Si se sube A, entonces el denominador estuviera reduciéndose y el numerador entonces estuviera creciendo, o el resultado estuviera creciendo. Excelente, joven. ¿Ven? Sí, si sube A, si sube el gasto público, si sube el gasto en inversión pública o privada, quiere decir que este denominador es más pequeño, porque esto es más grande, esto sí se mantiene constante. Algo que crece, el denominador es más pequeño. Algo que es constante por el momento sobre algo que disminuye, la relación P1 sobre P0 crece. Entonces, la inflación, el incremento de precios se da por esta relación. ¿Está claro, jóvenes? Ahora, el otro elemento, esto, de manera directa. Si se mantiene el supuesto de que la propensión al consumo de los trabajadores es mayor a la propensión al consumo de los empresarios, esta relación sube o baja, jóvenes. Jóvenes. A ver, Karen Alexandra Velázquez, ¿qué ocurre con esa relación? Llegaría a disminuir. No le escucho bien, señorita. ¿El licenciado me escucha? Ahora sí. La relación llegaría a disminuir porque en este caso el numerador llegaría a ser más grande sobre un denominador pequeño y entonces la constante llegaría a disminuir. ¿Por qué, señorita? Hasta ahí estaba bien su razonamiento. Ya después se equivocó. Si esta relación se mantiene, jóvenes, de que la propensión al consumo de los trabajadores es mayor a la propensión al consumo de los empresarios, esta relación es positiva, ¿cierto? Si esto es positivo, que crece, multiplico yo ese positivo por todo esto, todo el numerador crece. Y si el denominador se mantiene constante, entonces, claramente, esto se incrementa, jóvenes. Por eso decimos, ¿no? La tasa de inflación es es directamente proporcional a la diferencia entre la propensión al consumo de los trabajadores y de los empresarios.
a mayor propensión al consumo de los trabajadores con respecto a la propensión al consumo de los empresarios, los precios suben, hay más inflación. Y paradójicamente, miren, la única variable clara acá que genera que disminuya la inflación es X sub 0, que es el producto potencial. En la medida que el Producto Interno Bruto comercial suba, la inflación cae, ¿cierto, jóvenes? Porque si esto sube, este denominador es más grande, tomando en cuenta que esto va a estar constante. Entonces, todo este denominador que no ha cambiado sobre un denominador que es más grande, entonces la relación disminuye. Y por lo tanto, es la única opción clara en que haya una disminución de precios. Y es lo que decimos aquí. Por el contrario, decimos, la tasa de inflación es inversamente proporcional a la oferta real de producción de pleno empleo X sub 0. ¿Ven? O sea, las matemáticas a nosotros nos sirven, jóvenes, para orientarnos la dirección, la potencialidad que tiene, en este caso, la inflación. Entonces, es directamente proporcional a y a la relación entre propensión marginal al consumo de los trabajadores menos la propensión marginal a los empleadores, y es inversamente proporcional a X sub 0, que es el pleno empleo. Ahora bien, ese modelo, ¿no? Este modelo era el modelo de Keynes, como habíamos dicho. Keynes, por lo tanto, entraba a discutir, ¿no?, nuevas fuentes de potencial crecimiento de los precios y, por lo tanto, la inflación. Ya no es como los neoclásicos, que, como veíamos anteriormente con la teoría cuantitativa del dinero, por eso es bien necesario que se ubiquen qué estamos haciendo, jóvenes. En la anterior clase hemos discutido, ¿no es cierto?, la teoría cuantitativa del dinero. De ahí sale todo eso. Ahora estamos discutiendo el modelo de Keynes, ¿no? Este modelo de Keynes, aquí lo tienen ustedes, miren. Yo voy a retroceder simplemente en las diapositivas para llegar, ahí está. El modelo de la brecha inflacionaria de Keynes. Eso estamos discutiendo. Entonces, el modelo de la brecha inflacionaria de Keynes nos establece que la teoría cuantitativa del dinero, ¿no?, no explica el incremento de precio y la inflación. Lo que explica, dice Keynes, por lo tanto, en esta relación, ¿no?, que viene de que la brecha inflacionaria sea igual a 0 y todo este ordenamiento que vemos aquí, es decir, para que se mantenga el equilibrio, tiene que haber esas compensaciones aquí adentro para que se mantenga esta relación. En el momento en que se mantenga esta relación, se mantiene la brecha inflacionaria y, por lo tanto, la economía está en equilibrio. Pero aquí están los factores que, de lo que hemos hecho, son los determinantes de la inflación. En la medida que aumente M, aumente A, aumente esta diferencia entre la propensión al consumo de los trabajadores versus la propensión al consumo de los empleadores, aumenta la inflación. ¿Ah? Esos son los factores que mueven la inflación. Y por otro lado, el único factor que hace disminuir la inflación es un incremento en la variable X sub 0, que en realidad va a actuar aquí como una variable de pleno empleo, que por lo tanto eso, ¿cada cuánto varía el pleno empleo? Pues, jóvenes, ¿ah? ¿Cada cuánto entramos a un nuevo nivel de pleno empleo? En el largo plazo. Entonces aquí hay factores de mediano y largo plazo que van a hacer que bajen los precios, ¿no? Hay esta propensión al consumo de los trabajadores versus la propensión al consumo de los empleadores, que también es una variable que se modifica muy poco en el tiempo, ¿no? Es muy lento la variación que puede haber entre los patrones de consumo, pero sobre todo, ¿no?, cuando están arrastrando a pleno empleo, hay que ver que ese consumo autónomo de los trabajadores, más
la absorción de la economía, que es el gasto corriente, ¿no? Perdón, estoy mal. Para que bajen los precios, la única opción es a que el pleno empleo suba, ¿verdad? La única opción. Pero para que los precios suban, tenemos o esta primera en el numerador o esta segunda relación en el denominador. Entonces aquí tenemos MA y la diferencia entre las propensiones como los factores que generan la inflación. Por lo tanto, ya a esa altura, ¿no?, del conocimiento, estamos hablando, miren ustedes, de 1940, ¿no?, y empieza a aparecer una otra explicación del por qué suben los precios, es decir, por qué hay inflación. Ya no domina, por lo tanto, la teoría cuantitativa del dinero, ¿no?, ya no hegemoniza, ya no es la única receta para hablar de la inflación que se genera a través de la masa de dinero, como decía la teoría cuantitativa del dinero. Aquí hay otros factores, como estamos viendo aquí, que pueden ocasionar inflación. Bien. Vamos a ver el tercer modelo o la tercera explicación de dónde viene la inflación. Tercera teoría. Este es el famoso modelo Bent-Hansen o el modelo de la doble brecha inflacionaria, ¿no? Vamos a ver si podemos alcanzar esto. Esta teoría, jóvenes, o este modelo para explicar la inflación dice, ¿no?, que toma en cuenta dos mercados, el mercado de bienes y el mercado de trabajo. En esos dos mercados importantes va a estar la explicación de la inflación. Esta teoría diferencia, jóvenes, por eso se llama de las dos brechas, la brecha en el mercado de bienes y la brecha en el mercado de los factores de producción. Hay una brecha de bienes y otra brecha en los factores de producción que son los que se dan en la práctica, ¿no?, en estos dos mercados. Entonces, dos son los grandes supuestos de esta teoría. Primera, que la cantidad de trabajo viene dada exógenamente y es fija, es decir, el empleo está dado ahí, no es que de la noche a la mañana puede expandirse o contraerse la oferta de trabajo, ¿no? Segundo, que los precios en la economía y especialmente los salarios monetarios son también absolutamente flexibles. Y por lo tanto, para poder interactuar y explicar cómo funciona en la explicación de la inflación este modelo, ¿no?, Bent-Hansen plantea tres ecuaciones, ¿no?, tres ecuaciones de comportamiento y dos funciones de reacción del precio, ¿ya? Entonces, aquí están las tres ecuaciones de comportamiento. Primero, hablamos de que la producción o el PIB es un PIB potencial, por lo tanto está en pleno empleo. Esta es la total capacidad de producción que tenemos. Segundo, la oferta planeada de producción que tiene un país tiene una relación con este G, donde este G es mayor a 0, ¿no? Enseguida vamos a ver qué es este G. Y la inversa del salario real, porque miren ustedes, estos son los precios y este es el salario. Si ustedes dan la vuelta, esto es el salario real, ¿verdad? Entonces, ya con esta ecuación vemos cómo se va a mover el Producto Interno Bruto, donde este G es mayor a 0, ¿vale? Es decir, empieza a mostrar cuál va a ser el comportamiento del Producto Interno Bruto en función de los precios. Mayor precio, mayor producto, ¿no? A mayor precio, mayor producto, fíjense ustedes, mayor empleo, por la tendencia decreciente
el Producto Interno tiende a disminuir. Entonces, estos G' aquí, que es mayor a 0, y H sub 0, menor a 0, es sumamente importante para nosotros. Aquí tenemos la demanda proyectada de la producción, aquí está la oferta planeada, aquí está la demanda proyectada, que nuevamente tiene que ver con la relación inversa del salario real, ¿no? Y este H, que es un factor, ¿no?, que va a interponerse, que va a poder determinar el patrón en el que se va a mover la demanda en el tiempo. Por eso decimos que la ecuación 2 puede considerarse una función de la oferta agregada de la economía, porque está en función de esta inversa del salario real, ¿no? Y la parte de la demanda privada disminuye al crecer esa relación que es la inversa del salario real, ¿no? Que está aquí. Ahí está. Si esto disminuye, ya pues, ¿no? Perdón. Si este factor disminuye, entonces la demanda proyectada también disminuirá. Si sube el precio, sube la demanda. Si este es el inverso de la relación, y esto es una relación, esto es muy importante, jóvenes. Esta es una relación, la derivada de este H es menor a 0, quiere decir que es negativa la relación, ¿no? Porque queda claro, si suben los precios, disminuye la demanda, ¿cierto, jóvenes? Eso han aprendido en microeconomía. Por eso es que este H, su derivada tiene que ser menor a 0, es decir, es una relación inversa. Si sube el salario, ¿no?, entonces la demanda proyectada de trabajo subirá, se incrementará. Y eso es lo que está aquí tratando de decir, que el H' es menor a 0. Bien, avancemos. Un incremento en ese factor de la inversa del salario real provoca una elevación de los beneficios de los empresarios y una disminución de la alícuota de participación de los salarios. ¿Están de acuerdo con esa afirmación, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Están de acuerdo? Sí, porque sería la inversa del salario real. Exacto, ¿no? Hansen mantuvo el supuesto que la propensión marginal al consumo de los empresarios es menor que de los trabajadores, o si ustedes quieren, como lo estábamos planteando más antes. La propensión al consumo de los trabajadores es mayor a la propensión al consumo de los empleadores. ¿Está bien, jóvenes? Eso se mantiene del modelo de Keynes. Ahora nos va a proponer Hansen que los salarios monetarios son flexibles, como hemos planteado en su teoría, y un incremento en la demanda de trabajo produce un incremento de los salarios. ¿Está bien, jóvenes? Bien. Entonces, esta ecuación, jóvenes, nos está diciendo esto. ¿Cómo evoluciona la derivada del salario nominal con respecto al tiempo, jóvenes? ¿No? ¿Qué es lo que me está diciendo esto, jóvenes? ¿Qué me dice esta derivada? A ver, razonen, jóvenes. ¿Cuál es esa relación de la derivada del salario con respecto al tiempo? ¿Qué me está diciendo eso, jóvenes? Económicamente, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? ¿Jóvenes? ¿Cómo va a evolucionar el salario en el tiempo, jóvenes? ¿Verdad? No se olviden que en la medida que varía T, va a variar W. Entonces, esto es cómo evoluciona el salario en el tiempo, el salario nominal. Entonces, esto, dice Hansen, es una función de la diferencia entre el producto nominal y el producto a pleno empleo, ¿no? Entonces, por eso saca que la función sub 0 va a ser igual a 0 y la función prima va a ser cuando esta función funcione mayor a 0.
Esta es la famosa función de reacción de los salarios en el mercado de trabajo. Es la versión neoclásica, jóvenes, de la función de reacción de los salarios. ¿Cómo van a comportarse los salarios? Va a depender de cómo se comporte el producto con respecto al producto de pleno empleo. A mayor producto, esta relación es positiva, entonces habrá mayores salarios. A menor producto con respecto al salario o al producto nominal, entonces esta relación tiende a disminuir. Es lo que estamos diciendo. ¿Está bien, jóvenes? Entonces, en gráfico sería así. Aquí tenemos la relación precios y salarios, ¿no? Es la inversa del salario nominal. Entonces aquí tenemos un gráfico donde este es el Producto Interno Bruto potencial. Y si, por ejemplo, tuviéramos un Producto Interno Bruto por encima del Producto Interno Bruto potencial, ¿no? Esta es la oferta, jóvenes, y esta es la demanda globales, ¿no? Si nosotros estamos por acá, estamos muy por debajo de lo que se está produciendo, entonces, ¿qué tiende a ocurrir, jóvenes? Tiende a que de pronto esta relación va a ir desapareciendo, ¿no? En realidad es el salario nominal sobre la inflación, que es el salario mínimo, el salario real, ¿no? Tiende, por lo tanto, a determinar lo que va a ocurrir con la demanda, aquí está, y con la oferta. Si nosotros encontramos a la derecha, es decir, que un país está produciendo por encima de su capacidad, lo que vamos a ocasionar, jóvenes, es que haya un incremento en los precios, medido acá. Aquí hay un nivel, ¿no? En este punto, que es el I de equilibrio y potencial, con un determinado nivel de inversa de salario real. En la medida en que nosotros producimos más, lo que vamos a ocasionar es que el nivel de precios en realidad sea más alto y eso repercute en este traslado en la curva acá de la oferta y la demanda globales. Ahora, esa relación o esa diferencia entre el producto, ¿no? Y el producto potencial, que lo vamos a llamar AB por esta relación, jóvenes, esta es la diferencia AB, ¿no? Es lo que Hansen llama la brecha de los factores. ¿Ah? Es el equilibrio en el mercado del trabajo, que representa el exceso de la cantidad de producción planeada sobre el máximo realizable. Porque claro, si de pronto tenemos más producción de lo que potencialmente podemos producir en una economía, hay pues un exceso de demanda. ¿Ah? Hay un exceso de demanda. Entonces la gente tiene más dinero de lo que potencialmente podemos producir. Entonces eso se traduce en este equilibrio del mercado de trabajo que representa el exceso de la cantidad de producción planeada sobre el máximo realizable de producción, es decir, sobre el pleno empleo. La distancia AD, ¿no? En este gráfico, jóvenes. Perdón, estoy mal. No, aquí está. Quería ir aquí. Esta expresión, jóvenes, ¿no? La distancia AD, esta distancia, A, hasta aquí, que es el punto de la demanda. Esto se demanda, jóvenes, y esto es lo que se produce. Por lo tanto, queda claro que eso presiona, ¿para qué? Para que los precios suban. Entonces, la distancia AD representa el exceso de demanda en el mercado de bienes y por lo tanto es la brecha de bienes. Lo que esta teoría, por lo tanto, trata de explicar, jóvenes, en materia de inflación, es que el problema de la inflación viene de dos fuentes. Primero, de un desequilibrio en el mercado de trabajo, ¿no? Y segundo, de un exceso en la demanda del mercado de bienes. Estos son los dos factores
que van a generar que los precios suban en la economía. Entonces, lo que hay que hacer es fijarse, es analizar, es mirar si el mercado de trabajo está en equilibrio y si no, ahí es un potencial fuente de inflación. Y por el otro lado, si el mercado de bienes está en equilibrio, que puede generar un exceso de mercado de bienes y por lo tanto afectar la brecha de bienes. Entonces, jóvenes, este gráfico es el que más o menos representa todo lo que estábamos haciendo. Aquí está la conducta de la oferta, que la tenemos aquí, jóvenes, no me estoy inventando. Aquí está. Esta es la función de oferta, ¿no? Y esta es la función de demanda, ¿no? Que decimos es negativa, por lo tanto la relación es inversa y por eso tiene en el gráfico la pendiente negativa, ¿no? Porque esta relación en la demanda es negativa, es menor a cero, ¿no? Es negativo. Esta es positiva, entonces la oferta es positiva, la demanda es negativa. Pendiente negativa, pendiente positiva, y aquí tenemos esos puntos. Si este es el hipotencial, más allá de eso, ¿no? Podemos producir, pero se genera esta demanda, entonces lo que hace y provoca que los precios automáticamente suban. ¿Está claro, jóvenes? Bien. Otra teoría de la inflación tiene que ver con esto que se ha llamado la inflación por tirón o presión de demanda. Es otra teoría. Y esto viene con el siguiente criterio detrás. ¿Por qué puede aumentar la demanda macroeconómicamente de un país? Y aquí tenemos varias hipótesis. Primero, el incremento de la propensión al consumo de la gente. Si la gente consume más, de pronto ahora quiere consumir más, entonces eso genera un incremento real de la demanda por decisión del consumidor. Una variación de los gastos autónomos de inversión y de inversión pública y del sector privado, el gasto autónomo que sube, aumenta la inversión pública, aumenta la inversión privada, ¿no? Un incremento del gasto de gobierno que también altera la demanda macroeconómicamente hablando. Un incremento de la oferta monetaria, de parte del Banco Central se vuelve loco y mete dinero, y ese dinero circula en la economía, la gente se siente más rica y demanda más, crece la demanda agregada. Combinación, en realidad, no son de 2 y 3 acá, ¿no? De B y C, del incremento de los gastos de gobiernos con un incremento de la oferta monetaria, es decir, hay un incremento del gasto público que es validada con un incremento de la oferta monetaria por el Banco Central, entonces eso también repercute en un incremento de la demanda. Y finalmente un incremento de las exportaciones, porque puede ocurrir que este país de pronto tiene un boom de exportaciones, genera más exportaciones, entra más dinero en la economía, tiene mayor capacidad de demanda, de compra la gente, ¿no? Entonces ese es otro elemento que explica ahí. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué repasamos esto que ustedes ya conocen? Esto lo han visto en macroeconomía, esto lo han visto en microeconomía. Porque a partir de esto, ¿no? Podemos determinar cuáles pueden ser los determinantes también de que se incremente la demanda y por lo tanto jale los precios y por eso tengamos una inflación por tirón de demanda o una inflación por tirón o presión de demanda en la economía. Entonces, y aquí vamos a quedar, joven. Este enfoque atribuye la inflación a la presencia de excesos de demanda agregada de bienes y servicios sobre la oferta agregada. Mucho tiene que ver el modelo de las dos brechas que veíamos de Ben Hansen y también el trabajo de Keynes para tratar de determinar de dónde viene la inflación, porque ahora esta teoría de la presión de costos, ¿no? Presión de demanda más bien, ¿no? La presión de demanda atribuye a que los precios y por lo tanto la inflación va a ser presente en una economía porque existe un incremento, un exceso de demanda agregada de bienes y servicios sobre lo que se produce en la economía, ¿no? Entonces, de pronto, si en una economía hay mayor demanda sobre la oferta, entonces ahí suben los precios, sabemos desde microeconomía ese fenómeno. Por lo tanto,
Eso, macroeconómicamente, aquí lo vamos a detallar. Pero, por supuesto, esta teoría de la presión de demanda, para explicar la inflación, jóvenes, tiene tres formas, tres interpretaciones de cómo se puede dar el fenómeno del incremento de precios de la inflación producto de la presión de demanda. Ahí tenemos el modelo clásico, tenemos el modelo keynesiano y entramos a ver el modelo monetarista, que son tres formas, como vamos a ver, de explicar lo mismo. Estos tres actores han explicado el problema de la inflación por esa presión de los costos, presión de demanda, ¿no? Por ese tirón de demanda, porque la demanda es la que jala los precios, ¿no? Pero hay tres formas de explicar esto. La forma clásica, keynesiana y monetarista, ¿no? Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? La próxima clase vamos a tratar de hablar de lo clásico, keynesiano y monetarista, que explica esta teoría de la presión de demanda. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta acá?